Jesús Escobar Tobar estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, egresado de la carrera de técnico en periodismo en el Centro Universitario de Periodismo y Arte. Inició su carrera en los medios en Grupo Radio Centro, donde pasó 25 años en diversos puestos, desde redactor hasta director editorial. Fue conductor de espacios informativos como Formato 21, Radio Red, Radio Centro Noticias y La Octava Noticias. Asimismo, fue jefe de información de TVC Noticias y Unife. Actualmente maneja su propio canal de YouTube y de TikTok, que cuentan con 190,000 y 160,000 seguidores cada uno. Pues ya lo viste, aquí estamos con un invitado de lujo, estimadísimo Jesús Escobar. Bueno, John, ¿cómo estás? Bien, un gusto, de verdad. No, hombre, honrado. A tu casa, egresado de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿verdad? Efectivamente. En comunicación. Así es, especialidad de periodismo. ¿Recuerdas tus años de estudios aquí en CEU? Pues, simplemente maravillosos, ¿no? ¿Sí? Son épocas que uno no puede dejar de recordarlas nunca. Hay una frase que decía mi madre, que en paz descanse, y es: nunca olvides de dónde vienes, ¿no? Entonces creo que siempre el hecho de tener ciertos contactos te ayuda precisamente a recordar qué debes de hacer, qué no debes de hacer y cómo debes de hacerlo en muchas ocasiones, ¿no? ¿Y nunca has vuelto a dar alguna clase o conferencia aquí en la facultad? Fíjate que yo eso es lo que te admiro mucho a ti y a varias personas. Yo no sería un buen maestro. O sea, me cuesta trabajo pensar en preparar la clase, sintetizarla. Me parece que no sería una de mis virtudes, en definitiva, dar clases, por ejemplo. Creo que es algo que requiere una preparación especial y sobre todo una pasión especial, un compromiso especial. El dar clases, el dar cursos, estar frente a los estudiantes, hablar con ellos, explicarles, por supuesto, lograr esa comunicación. Me parece que en lo personal estoy unos 2 peldaños abajo. No, creo que te equivocas, Jesús. El mejor maestro es alguien pues, humilde, que sabe comunicar, sobre todo la experiencia. En comunicación hace falta experiencia. Y sí, ojalá vengas a alguna charla, a un encuentro, porque justamente los jóvenes, los estudiantes, las estudiantes de la UNAM, pues requieren esta comunicación con los egresados y saber cómo está cómo es la carrera del periodista hoy. Por ejemplo, tú mismo has pasado por muchas etapas, ¿no? Trabajaste 25 años en Radio Centro. Ahora ya estás libre de empresas y de instituciones formales. Bueno, colaboras con algunos todavía, pero sobre todo te dedicas a tu propio medio, ¿no? Ese salto, ¿cómo lo tomaste? ¿Te arrepientas? ¿Qué sufres, qué gozas con...? Algunos dicen, pues, ser youtubero, pero no me gusta ya ese concepto. Yo creo que eso ya era del pasado. El youtubero era, más bien, es un periodista independiente, ¿no? Sí, fíjate que efectivamente yo estuve 25 años de mi vida en Grupo Radio Centro, que es una empresa que toda la vida voy a amar y toda la vida le voy a estar muy agradecido. Desde que egresé trabajé ahí aprendí muchísimas de las cosas que hoy por hoy me definen. E incluso ahí conocí precisamente a 2 personas que de una u otra manera me ayudaron mucho a ir puliendo lo que tiene que ver con el periodismo. El caso de Julio Hernández Astillero, claro, y el caso también, por supuesto, de Rubén Luengas. 2 personas que, más allá de que pueda estar de acuerdo o no de acuerdo en algunos puntos con ellos, en lo personal a mí siempre me ayudaron a ir más allá. Es decir, no solamente ver el árbol, sino ver todo el bosque, entender que el periodismo tiene un concepto social, un concepto de izquierda, un concepto colectivo, un concepto en donde siempre estás del lado de la víctima y donde tienes que hacer, como dice el maestro Jorge Mahfoud, el cuestionamiento real. Es decir, no ese cuestionamiento emperifollado, grandilocuente, sino el cuestionamiento que realmente simbra un poder, sea político, sea militar, sea económico o por ende criminal. Entonces, todos esos años a mí me nutrieron mucho, conocí gente maravillosa, por supuesto, y me ayudaron precisamente a tomar ciertas decisiones. ¿Cómo lo viví? Lo viví en un proceso muy particular, porque lo platicábamos fuera del aire. Cuando yo termino mi etapa en Radio Centro, yo consideré que ya era suficiente los medios de comunicación, que en realidad no teníamos muchas posibilidades personales de trascender en otras esferas, y nos descubrimos que no gracias a la audiencia, gracias a la gente, gracias a las personas que te reconocían en la calle, que te reconocían el trabajo que hacías, la dedicación que otorgabas.
Y ahí fue cuando empecé a profundizar en las redes sociales. Las plataformas que sin duda alguna, mi querido John, para mí son una expresión de independencia muy importante para aquellos o aquellas que no estás de acuerdo ya o no estás cómodo simplemente con los lineamientos de las empresas de comunicación. ¿Por qué? Porque seamos muy claros, los medios de comunicación corporativos son medios capitalistas, a final de cuentas. Son una prensa capitalista y siempre va a defender ese interés capitalista. Por lo tanto, difícilmente tú en un medio de comunicación tradicional puedes hacer un periodismo, por ejemplo, social, en donde cuestiones que Bonafont le está robando el agua a Puebla, por ejemplo, a las comunidades originarias. ¿Por qué? Porque Bonafont es patrocinador. Entonces, por supuesto, va para atrás esa nota. Entonces, no puedes hacer ese tipo de periodismo, no puedes cuestionar al poder económico realmente desde un medio de comunicación corporativo. Y en cambio, en el aspecto de las plataformas, sí tienes esa libertad. O sea, esa libertad de decir, de hacer y de cuestionar lo que tú quieras. A ver, pero hay muchos límites. YouTube, yo también tuve mi experimento ahí con mi programa de YouTube hace un año, de la Libre Lucha, hicimos unos 5 meses de programas y yo recuerdo cómo sufríamos. Por ejemplo, hicimos un programa sobre Venezuela. Lo banearon en México y en los Estados Unidos, ¿no? Porque Venezuela técnicamente es un país terrorista, ¿no? Y como sí, YouTube tiene su sede en los Estados Unidos, entonces diferentes cosas, me acuerdo que lo quitaron, que a cada rato quitaban la monetización. También es complicado, también es una empresa, claro. YouTube, con sus reglas, es una empresa extranjera además, claro. Que impone también sus criterios, ¿no? Sí, pero tienes la capacidad a lo mejor, o la oportunidad más bien dicho, de saber jugar con eso. Por ejemplo, ahorita que ha venido todo este tema de Venezuela, te hablo de mi experiencia netamente personal, no me han limitado ningún video. O sea, en el tema precisamente Venezuela. Y mira que hemos entrevistado a la parte de izquierda de Venezuela, claro. ¿No? En realidad nosotros no nos hemos enfocado hacia el lado de Corina Machado, de Edmundo González. Incluso tu servidor ha lanzado fuertes críticas respecto a Anthony Blinken, ¿no? El secretario de Estado norteamericano, y el papel que está jugando Estados Unidos, al propio Javier Milei y demás. Y ahí, por ejemplo, te das cuenta que depende también cómo juegas tú con esas herramientas. Lo comentábamos fuera del aire. Tu titular, tu descripción, el tipo de tono que vas a utilizar. O sea, aprendes también a manejarlo. Claro. Sin embargo, dentro de esas limitantes que tienes, toda la razón existen, porque a final de cuentas hablamos de empresas. Lo mismo pasa con TikTok, por ejemplo. Por ejemplo, TikTok te permite hablar claramente de la guerra de Ucrania, algo que en YouTube es más complicado. Ahí sí, fíjate que con Ucrania y con el tema de COVID, YouTube sí se puso demasiado exquisito. Ahí sí, ellos pusieron ciertos lineamientos que no podías pasarte de ahí porque te tumbaban el video. Incluso en la octava me acuerdo mucho de una entrevista que hizo Hernán Gómez al maestro Guacuja, aquí de la UNAM, el maestro Guacuja, y nos lo tumbaron el video. Sobre ¿Porque Ucrania. defendía a los rusos? No, simplemente porque en la explicación que estaba dando el maestro Luis, pusieron una imagen de un tanque que resulta que no era de esa guerra, sino que era de otra guerra. Entonces YouTube dijo que estás mintiendo. Y va para abajo el video, o sea, ni siquiera... es de la música también, cualquier música, tonadita que no sea... esos son derechos de autor, claro. ¿no? Pero en TikTok, por ejemplo, tienes esa facilidad de Ucrania, sí, pero en TikTok no puedes tocar ciertos temas que vinculen a China. Entonces estamos hablando, efectivamente, como bien lo señalas, también de empresas, a final de cuentas, pero que como de una u otra manera tú eres el que les da a ganarse el dinero, tienen ciertos formatos o ciertas estructuras que te permiten tener una mayor libertad de la que tienes en realidad en un medio corporativo. Claro. Porque en un medio corporativo, literal, eres el empleado. O sea, literal, tú recibes un sueldo y como tal tienes la responsabilidad, la obligación y el compromiso de ejercer la línea editorial que te están marcando. O sea, no puedes pensar que vas a cambiar esa línea editorial de un medio, porque no va a pasar. No, todos lo llegamos a creer en alguna etapa de nuestra vida cuando salimos de la carrera, cuando empezamos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que hay otro tipo de intereses y es ahí cuando tú mismo comienzas a tomar esa determinación de irte por otro camino, de tener una mayor libertad, de invertir más en ti, de invertir más en tu nombre. Eso yo siempre se lo he recomendado a todas las personas con las que hablo, sobre todo a los más jóvenes. Afortunadamente varios jóvenes nos escriben muchas veces y yo a todos se los digo, ustedes comiencen a hacer sus propios espacios, o sea, busquen sus propios espacios. Sí, trabajen en medios corporativos, en donde tengan la oportunidad, porque no es un medio fácil la comunicación, pero, caray, empieza a buscar tu propio espacio, pon tu propio canal, haz tus propios TikToks, en fin, para que tú mismo comiences a generar un espacio de reflexión, de opinión y de calidad muchas veces.
Y si en un lado no pega, en el otro va a pegar dependiendo de tu capacidad, de tu esfuerzo y de tu compromiso, ¿no? A ver, pero para tener suficientes visitas, atención a tu programa de YouTube o TikTok, etcétera, tienes que estar en la coyuntura, pero también tienes que ser muy polarizante, hasta simplista, ¿no? En los titulares. No hablo de ti en particular, No, sí, claro. hablo en general del medio. Tú eres justo un ejemplo de alguien que dentro de ese contexto ha logrado meterle contenido de fondo, pero en general, estructuralmente, lo que se incentiva es el clickbait, ¿no? Que la noticia fácil, incluso reciclado de otro lado, una noticia falsa, o sea, es un caldo de cultivo para mucha periodismo de poco rigor, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante lo que acabas de plantear, querido. Efectivamente, durante mucho tiempo ha sido así, pero hay una especie de mudanza muy interesante de audiencias. Es decir, la audiencia como tal comienza a exigir ya más fondo en el contenido. La audiencia comienza ya a exigir mayor rigor en lo que estás diciendo, mayor preparación en lo que estás comentando. A mí me ha tocado ver gente que, como bien dices, que titula algo y resulta que ni siquiera está hablando de eso. Así es. Pero te está engañando. Y la cantidad de comentarios de las personas diciendo no te vuelvo a ver, y no te vuelven a ver, ¿eh? O sea, entre más sea exigente la audiencia, entre la audiencia más demande, vamos a ser mejores comunicadores en muchos sentidos. Pero también se está dando este formato en donde tú como comunicador, como periodista y demás, comienzas a exigirte también ahí, porque te das cuenta que eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace que la gente diga, tal persona es seria, tal persona sí está abordando el tema en serio, tal persona va a hacer un análisis real, o tal persona es puro chacoteo, ¿no? Y entonces comienzas a tener un público mucho más comprometido de ese tipo de información, de ese tipo de periodismo, y comienzas a cambiar las cosas. No es un paraíso, por supuesto, como todo, pero me parece que sí es una situación distinta y oportuna en el momento en que estamos viviendo de los medios corporativos, en donde no hay mucha posibilidad ya como tal, ¿no? El fenómeno del astillero, por ejemplo, yo creo que es Por ejemplo, Julio. un ejemplo muy claro, ¿no? Julio ha logrado consolidar un público masivo a partir de, pues sí, el buen periodismo. Por eso ya me niego a usar, pues, Julio Astillero es un youtubero, pues no, es un En términos periodista. reales tendría que ser youtubero también. Sí, es un periodista serio como tú que ya están buscando vías alternas, independientes para comunicarse. A ver, otra cosa que me preocupa de este ambiente es el tema, y tú mismo lo dijiste, de la a veces excesiva personalización, ¿no? Sí. El reto es cada quien tiene que ser una marca, ¿no? Tienes que dar a conocer tu nombre o tu logo o tu apodo, ¿no? Eso es lo que genera audiencia. Yo me pregunto, ¿dónde está el colectivo de youtuberos? ¿Por qué no generamos, así se originó incluso Proceso, La Jornada en su momento, o sea, ¿por qué no generamos un colectivo, una organización de medios independientes para hacerle frente a los grandes medios corporativos? Porque al final de cuentas cada uno por su lado no va a poder realmente cambiar el escenario mediático, ¿no? Eso es necesario y fíjate que es un buen tema y a mí me parece que es algo que nos falta abordar. O sea, me parece que es algo que nos falta abordar, que nos falta, por supuesto, aterrizarlo mucho mejor y comenzar a verlo de una manera mucho más colectiva que individualista. Eso me queda clarísimo, porque sí, si tú, por ejemplo, revisas el rating que tiene el noticiero de Televisa cada noche es de 1 millón de personas. Así es. El rating de TV Azteca, con todo y que han caído un 50% de audiencia en los últimos 8 años, es 800,000 personas cada noche. Entonces, sí hay una disminución, pero nadie en YouTube alcanza 1 millón de personas viéndote, en noticias estoy hablando, o bien 800,000. Entonces, a mí me parece que sí es parte de lo que tiene que tarde que temprano madurarse, tarde que temprano penetrar, tarde que temprano coordinarse, para pensar en tal vez un medio mucho más sólido, mucho más colectivo como tal, ¿no? Pero a lo que voy con el tema de la marca y todo eso es precisamente a tu capacidad de un momento dado de generar tú mismo tus fuentes de empleo, tú mismo tus espacios de discusión, tú mismo tus espacios de diálogo, tú mismo tus espacios de criterio, porque es muy complicado. Cuando tú ya estás dentro de un marco periodístico, es por ejemplo el tema de la objetividad. Yo te soy honesto, yo no creo en la objetividad periodística, nunca la he creído. Claro.
Yo creo que todo periodista académico, intelectual y demás, tienes tu propia agenda. Y puede ser que sea una agenda de derechos humanos, una agenda en materia de seguridad, una agenda económica. Desde que tú defines qué nota va primero y qué nota va después, ya estás teniendo una agenda desde ese aspecto y se acabó la objetividad. Yo por eso siempre creo que al periodismo tienes que pedirle rigurosidad y honestidad intelectual. ¿Y a qué voy con ello? A lo que voy es que eso es lo importante de las plataformas, que tú mismo tienes esa posibilidad de decir, yo voy a hacer las cosas por aquí. No tanto con un afán ególatra o soberbio, sino con un afán de ofrecerle a la gente una honestidad real en el manejo de la información. A eso es a lo que yo voy cuando te digo tu propia marca, esa marca que te lleve a pensar en un espacio de libertad, en un espacio de discusión, en un espacio donde la gente sepa que no te está moviendo ningún interés corporativo o comercial, que a final de cuentas así funcionan los medios corporativos y no van a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque en ese sentido, y perdón que me desvíe un poco, noticias como tal no es la base de un medio corporativo. O sea, un medio corporativo no vive de noticias. Noticias es un brazo político, es un brazo, si quieres, hasta extorsionador algunas veces, golpeador, pero no es de lo que viven. Ellos viven del entretenimiento y el entretenimiento se basa en el financiamiento de patrocinios. Entonces, desde ahí noticias ya tiene un papel secundario y por eso no haces periodismo. Entonces, tienes que aprender a hacer el periodismo en otros lados. Y esos lados, creo yo, hoy se presenta más en las redes sociales que en un medio corporativo, ¿no? Sí, muy interesante, muy importante lo que está pasando en el escenario mediático. Está naciendo un nuevo escenario, todavía no se logra cuajar, todavía no falta. Yo todavía, o sea, por ejemplo, si yo antes abría el periódico, bueno, me acuerdo, me suscribía a 4 o 5 periódicos, ¿no? Todos los días en el desayuno sacas tu café y lees los 5 periódicos para tener 5 puntos de vista diferentes sobre la coyuntura del día. Y hoy, o sea, ¿cómo organizas la información diaria? Tú mismo como consumidor de noticias, deja el comunicador. Entonces, es un caos emocionante, pero también un poco desesperante y se pueden perder muchas cosas muy valiosas ahí en el camino. Pero vamos a ir a un corte comercial de televisión pública, no estamos ganando nada aquí. Y regresamos en unos segunditos para seguir esta fantástica conversación con Jesús Escobar, gran periodista, gran amigo, gran analista. Regresa ahorita con nosotros. Un gusto estar aquí platicando con Jesús Escobar sobre el periodismo, sobre, bueno, la política. No hemos entrado en ese tema tan escabroso. Platícame primero del Padrino. Mira cómo vienes vestido. Oye, muy elegante de corbata, pero a ver si la cámara alcanza a ver sus pantuflas aquí del Padrino. Fíjate que yo soy fanático del Padrino. Esto es un regalo de mi esposa, déjame decirte, tanto las calcetas de Batman como de Batman, no he visto. como los tenis del Padrino. Yo soy fanático del Padrino. Es una de las novelas y de las películas que más me gustan y mucho por el entorno político que maneja, por supuesto, el entorno familiar, ¿no? Yo siempre he definido que El Padrino es todo menos una película de gángsters en muchos sentidos, pero también te permite entender los componentes, ¿no?, de la relación de crimen organizado, política, empresarios y todo ello. Aparte que tiene una experiencia personal, te soy honesto, porque era la película que yo veía con mi padre, que en paz descanse. Cada Día del Padre la presentaban en Canal 5 y todos los años mi padre y yo lo veíamos. Entonces teníamos una relación muy personal con ella. Pero aparte, un jefe que yo tuve, que se llama Carlos Urdiales, ahí en Radio Centro, me recomendó, lee El Padrino. O sea, lee la novela, no te quedes con el libro. Y encuentras ciertas circunstancias que se van presentando. Y la novela te empieza a describir muy bien, ¿no?, todo lo relacionado desde el aspecto comunista, capitalista, cómo los políticos están metidos y son los que realmente controlan el negocio del narcotráfico. Y ahora lo estamos viendo con todo esto del Mayo Zambada. La cuestión familiar tan importante y conceptos mucho más humanos como es la lealtad, como es la honestidad, como son los principios, como son muchas veces las reglas que en ocasiones las dejas a un lado. Entonces, sí, es una película que habita una saga que te estoy diciendo, a mí me encanta, por cómo tiene esa humanidad tan grande, más allá que es una obra de arte cinematográfica, con el gran Francis Ford Coppola como director, Mario Puzo como el autor, y con una gama de estrellas brutal, Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Michael Caine, James Caan, perdóname,
tiene un mensaje muy interesante que hoy por hoy es muy particular, encuentra similitudes de personajes con lo que ahí está planteándose, política y en materia de seguridad, ¿no? Es la perfecta transición justo a analizar la política, porque ¿crees, Jesús, que realmente estamos en un proceso de cambiar las coordenadas más políticas, más bien culturales y sociales de la política? Esa es mi gran pregunta que tengo yo, porque veo que con la 4T, con Andrés Manuel, ahora con Claudia, estamos cambiando la política, ¿no? Ya los viejos partidos se fueron por el caño algunos, y algunos ahí siguen tambaleando, pero realmente todos los viejos partidos ya no tienen presencia. Hay un nuevo partido, una nueva fuerza política. Hay nuevas políticas económicas, aunque también hay mucho debate sobre eso. Pero la forma de hacer política, la cultura política entendida más ampliamente, es diferente, ya es nueva, ya hemos logrado la revolución de las conciencias, no solo entre abajo, sino también entre las élites. Yo creo que nos falta, John. Yo sí creo que hay una victoria cultural muy importante del presidente López Obrador sobre el neoliberalismo en cuestión narrativa. Y me parece que mucho de ello tiene que ver incluso con el resultado del pasado 2 de junio, en donde vimos a varios comunicadores definidos como de derecha o anti-4T o simplemente críticos del presidente López Obrador, que no influyeron para nada. Estábamos hablando en su momento de redes. La cantidad de dinero que se gastaron en el hashtag narcopresidente, narcocandidato, es impresionante. O sea, todas las semanas renovándose. Eso es un dineral, John. Es un dineral. Es más, es mucho más dinero el que se gastó ahora que lo que se pudo haber gastado en 2006 con Es un peligro para México. Claro. Y el resultado fue totalmente distinto. Más allá del fraude que se cometió en el 2006, el resultado entre la gente no quiso creer eso. Tú mencionabas ahorita el tema de la mañanera. La mañanera jugó un papel determinante en que la gente quiere ver la película completa. Entonces, culturalmente, Andrés Manuel López Obrador, al evidenciar en muchas ocasiones la meritocracia, el echeleganismo, el capitalismo de cuates, a los empresarios que no pagan impuestos, evidenciar la polarización generada social y económicamente, el evidenciar el clasismo y el racismo, sin duda alguna que creó un contrapeso a una narrativa que durante décadas existió en México, que era normalizar cada una de estas prácticas y justificarlas con una máxima. Si al rico le va bien, al de abajo le va a gotear. Claro. Entonces, a mí me parece que esa batalla cultural la gana Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay una mayor concientización de un sector de la población? Sí lo hay, pero falta mucho más. Me parece que esto, por eso decía yo, una batalla. La guerra es mucho más larga y los poderes fácticos están ahí. Y esos poderes que influyen narrativa, comunicacional y políticamente van a continuar ahí. Entonces, aquí el punto que yo le veo es que nos falta todavía más un mayor compromiso como sociedad, exigir en todo momento. Tú recuerdas este tema, tocando de Morena, sobre el caso de Sergio Mayer, Claro. que escuchábamos gente que decía, es que ¿por qué cuestionan? No, es que claro que tienen que cuestionar. Algo que nunca debe de olvidar un movimiento para mí. Digo, yo no soy integrante de Morena ni nada, pero yo una vez platicando con una persona que sí lo es, una buena amiga, le decía, algo que nunca tiene que olvidar ese movimiento es escuchar a los de abajo, porque los de abajo son precisamente los que de arriba van a poder entender y no se va a desviar un movimiento. Cuando los de arriba comienzan a desoír a los de abajo, ese movimiento corre el riesgo de desviarse. Entonces, es muy importante que la gente de abajo siga comprometida, siga metida en la política, que entienda que todo es política, porque aunque parezca que no, todo es política. Entonces, es muy importante que la gente siga interesada en la política, la gente siga pendiente de lo que sucede y la gente siga cuestionando. Eso es fundamental. Sí. Entre más cuestionemos como sociedad y sobre todo al partido en el poder, aunque sea de nuestra simpatía, en ese momento continuaremos siendo una ciudadanía que no permitirá que se desvíe en lo que creíste, ¿no? Sí, yo espero que en este próximo sexenio pues haya pues más apertura justamente a eso, más cercanía entre no solo el partido, sino el gobierno mismo y los movimientos sociales, los estudiantes, o sea, una crítica productiva, constructiva desde la misma izquierda, ¿no? Claro. Estar a favor, pero, ¿no? Por ejemplo, es necesario estar de acuerdo con
todos y cada uno de los 18 reformas planteadas o son 12, ahorita no sé cuántos van, eran 18, ¿no? Del 5 de febrero, ahorita van por 12 o 10, pero tienes que estar de acuerdo con todos juntos en paquete y 100% o no, o se vale, bueno, este está muy bien, ¿no? Porque ampliar las pensiones y los apoyos sociales para la gente, pero por otro lado, la militarización no me gusta, claro, ¿no? O la reforma electoral, me gusta esta parte no. O los organismos autónomos, claro, se han desacreditado, pero tirar al bebé con el agua sucia también, todos así para afuera. Claro. O sea, ¿dónde hay espacios para estas discusiones más de sutilezas? Nos falta, yo siento, ¿no? Sí, una y verdadera son discusión, debate, dentro de la izquierda, ¿no? Son muy necesarias, sobre todo ahora que la izquierda es la hegemonía. Y es una hegemonía ganada y otorgada por la gente, porque hay gente que te quiere comparar con el PRI, nada que ver. La hegemonía de Morena es una hegemonía que le está dando la gente en una votación popular. Entonces, en ese sentido se requieren discusiones al respecto. Incluso, mira, el propio López Obrador lo acaba de decir con la reforma judicial. No está en piedra, enriquezcanla, discútanla, debátanla, ¿no? Pero no pierdan la esencia del mismo. Yo creo que ese es el punto. No debes de perder jamás la esencia de lo que crees, de lo que piensas y hacia dónde vas. Pero tienes que discutirlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque en ese periplo, por supuesto que te puedes equivocar, por supuesto que puedes cometer injusticias, por supuesto que se te puede pasar algo. Y si no encuentras esas voces críticas o esas voces que tú sepas que quieren aportar en una discusión, entonces te puedes equivocar y puedes cometer errores que tarde que temprano te puedan traer consecuencias. Ahorita lo mencionábamos, en el caso concreto, por ejemplo, de esta reforma judicial. Hay muchos abogados y abogadas que yo he leído que no están a favor de la reforma judicial, pero dicen, ok, ya llegó la reforma judicial, se va a dar la reforma judicial, bueno, hay que hacerla escalonada. No puedes quitar todos de un trancazo, no se puede. Tienes que meterle en ciertos puntos defensorías públicas, poder judicial local, mayor inversión en cuestión de contratar jueces. ¿Para qué? Para que sea más expedita. Es decir, vamos a dar una discusión seria de lo que se requiere en una reforma judicial y no quedarnos solamente en algo que para mí es muy importante, es esencial y se debe mantener siempre, que es la democratización de la misma. Y por supuesto que tiene que darse. Pero que también, ojo, lo ha dicho el propio López Obrador, no es la panacea la democratización como tal. No porque salgamos y votemos por los jueces, quiere decir que se van a acabar todos los demás problemas. Claro. Porque aquí hablamos de un sistema de justicia en donde la procuración de justicia también requiere una cirugía mayor en muchos sentidos. Entonces estamos ante un escenario en el cual requieres escuchar a las voces que no piensan igual que tú, y pero que están dentro de ese contexto de decir, ¿sabes qué? Es cierto, tenemos que cambiarlo. Muy diferente escuchar, con todo respeto lo digo, a personajes como Norma Piña, Luis María Aguilar, Pérez Dayán, que abiertamente han ido a los foros a defender el status quo, a defender el establishment, aun y cuando ese mismo establishment demuestra que no funciona, que no ha funcionado en todos estos años, y no solamente cuando te dicen del Poder Judicial Federal, también el local. Digo, acabamos de ver el caso de Mario Marín, que lo acaban de soltar porque consideró la jueza que pues no había ningún problema porque estaba en la cárcel, aunque hubiera torturado a alguien, no, aunque hubiera protegido una red de pederastas. Acabamos de ver el caso hace unos días, el caso del agresor de la saxofonista allá en Oaxaca, ¿no? De Elena Ríos, que lo absolvieron. O sea, ¿cómo es posible que puedas absolver un caso de esa naturaleza con todas las pruebas que había en contra? Entonces, por supuesto que hay situaciones en las cuales los jueces no representan una sociedad, no representan una mayoría, ni a nivel federal ni a nivel local. Y por supuesto que la gente tiene que democratizarlo y tiene que exigirles mucho más, y ellos tienen que incorporarse a esa discusión. Pero, ¿cómo va a funcionar? Como bien lo dijiste, si tú llegas y erosionas 100%, puedes cometer un error. O sea, el nihilismo no siempre es la solución. Necesitamos que en el tema de los organismos autónomos, hay algunos que sí son necesarios y se requieren, hay que mejorarlos. Hay que quitarles ese componente neoliberal de esa república de simulación para que puedan ser realmente útiles para todos, ¿no? Sí. Más allá de esos temas específicamente, ¿cuáles serían para ti los grandes retos para el próximo sexenio, para Claudia Sheinbaum? Ella llega próximo 1 de octubre, se adelanta, estábamos acostumbrados a las transiciones largas, bueno, el interregno, pues, largos para llegar hasta diciembre, pero Claudia ya casi está aquí. Y tú visualizando 6 años de aquí para allá, pensando en todo lo que se hizo, lo que no se hizo estos 6 años pasados,
¿Cómo va a dejar su marca en la historia, Claudia Sheinbaum? Yo creo que tiene un reto muy grande, Claudia Sheinbaum, muy, muy grande. Primero porque hereda un gobierno de un presidente sumamente popular. Es un personaje que deja su huella en la historia. López Obrador ya dejó su huella en la historia. Hubo claroscuros, hubo errores, no es un gobierno perfecto, no es un político perfecto, pero sí es el que mejores resultados ha tenido de los últimos 60 años para acá. Entonces, obviamente, o más incluso. Entonces, obviamente, con esa sombra ya empiezas un reto como tal. Es decir, la gente va a hacer los comparativos, va a haber comparaciones, que cómo se expresa, que cómo se comunica, que cómo se definen tales cosas, que si tomó esta decisión, que si tomó el otra, que si no piensa igual que Andrés Manuel, en fin. Yo creo que ese es el primer reto que va a tener Claudia, su propio sello. Como diría el maestro Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. A mí me parece que eso es lo primero que ella va a tener que demostrar. Y ya de entrada lo está haciendo. A mí me encanta cómo el maestro Jorge Cepeda Patterson dice, es izquierda con Excel, porque efectivamente es una mujer muy seria, es una mujer muy esquemática, es una mujer que pone mucha atención a los detalles, es una científica, ¿no? A final de cuentas. Y es una mujer que no se mete a la grilla política, no le gusta. Por lo menos yo no la he visto, o a lo mejor estamos tan acostumbrados a Andrés Manuel, que le encanta la grilla política y el enfrentamiento y el debate. Ella me parece un poco más tranquila en ese sentido, en su mismo tono de voz, sus mismas expresiones, y lo vimos en los debates con Xochitl Gálvez. Entonces, a mí me parece que ese es el primer reto. El segundo reto que tiene por delante, sin duda, es el económico. Poder mantener los programas sociales, los apoyos a los sectores menos favorecidos, que es uno de los grandes éxitos de Andrés Manuel, que es una de las grandes marcas de la 4T, va a requerir, en este sexenio en particular, generación de riqueza. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel lo consiguió en muchos sentidos comiéndose a sí mismo el gobierno, con mucha grasita, quitando excesos aquí, quitando presupuesto acá, quitando sueldos por acá. Es decir, logró esa cantidad. Claudia ya no va a tener esa posibilidad, tiene que generar riqueza por lo tal y distribuirla de manera adecuada. El tema de nearshoring, si quieres, es un tema que por supuesto puede ayudar en muchos sentidos, pero necesita o yo creo que ya la tiene más que claro, una estrategia financiera que le permita generar esa riqueza. Y el tercer tema que para mí es determinante, el tema de la seguridad. Es el otro gran reto que tiene por delante. Porque aun y cuando mañosamente muchos medios te dicen, el gobierno de López Obrador es el más violento de toda la historia. Si te vas en el número de homicidios, sí, pero vámonos al análisis serio. Es decir, vamos a ver más allá de esa cifra y vamos con el tema de la tendencia. Calderón recibe un país en 10,000 muertos, lo deja en 26,000. Peña Nieto lo agarra en 26,000, lo deja en 36,000. López Obrador lo agarra en 36,000, lo va a dejar en 28,000. Es decir, hay una tendencia a la baja. ¿Es para cantar victoria? No. ¿Es para hacer fiestas? No. Pero te demuestra que la idea de atender las causas está funcionando. Por lo tanto, tienes que darle una continuidad. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay poderes fácticos, y lo vimos con el caso de Zambada y demás, que no quieren que sigas ese camino. Que a ellos les interesa el término guerra, les interesa lo bélico. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les deja, es lo que a ellos les permite ganar. Y por lo tanto van a presionar para que regreses a ese tipo de políticas, ese tipo de acciones. ¿Cuál es tu lección que extraes de lo del Mayo Zambada? Mira, yo lo defino de una manera muy clara, querido John. Depende qué poder le quieres dar a los capos. Si tú crees que los capos son la pirámide del crimen organizado, es tu idea. Yo no lo creo. Para mí los capos son ejecutores de órdenes de un interés político, empresarial y militar. ¿En qué me baso? La guerra contra las drogas fue lanzada por Richard Nixon hace más de 50 años. ¿Qué resultados ha dado la guerra contra las drogas? ¿Para qué ha servido la guerra contra las drogas? Encarcelar muchísimo afroamericano en los Estados Unidos. $1 trillón han destinado a los Estados Unidos a esa guerra. Es la política pública con más dinero y más fracasada que hay. Hay más droga, más barata y más adicciones. Primer punto. ¿Pero qué permite? Un intervencionismo norteamericano. La guerra contra las drogas es intervencionista. Así es. Te permite involucrarte en políticas de otros países e instalar, como en el caso de Colombia, incluso bases militares. Y no solamente en América Latina, vámonos a Afganistán. Afganistán jamás haya producido tal cantidad de opio que desde que llegó a Estados Unidos. Y qué raro que Afganistán abajo tiene gas. Entonces siempre encuentras recursos naturales que despojas, droga e inestabilidad política. El ejemplo palpable. En Chile es la práctica neoliberal, le dicen algunos, ¿no? Bueno,
Llega neoliberalismo, sistema económico basado en conflictos bélicos, en la guerra para poder funcionar. Fuerza, dictadura como Augusto Pinochet, golpe de Estado, un gobierno enemigo, tráfico de cocaína casi a Chile en todas esas épocas. Siempre te encuentras esas características. La guerra contra las drogas no busca evitar la droga. La guerra contra las drogas busca administrar un negocio que genera millones y millones y millones de dólares que permite salir de las crisis como la del 2008, por ejemplo. Excelente, elocuente exposición de un análisis muy crítico y para mí muy certero. Vamos a un segundo corte y regresamos a hablar del mayo, que tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo aquí en México hoy. No se vayan, ahorita regresamos con el gran Jesús Escobar. Aquí seguimos con Jesús Escobar. Estamos partiendo un diagnóstico muy crítico de la función de la guerra contra el narco. Dice Jesús que no es una guerra contra el narco, sino una cortina de humo para el control social, para el manejo de mercados y control político. Deduciendo de este análisis al caso del Mayo Zambada, pues es un teatro entonces. Sí. ¿O cuál es tu lectura? Mira, para mí el Mayo Zambada se entregó. Se entregó porque era el momento de entregarse, porque era el momento en cual las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la DEA, la CIA, particularmente el FBI, tomaron la determinación que ya tenía que entregarse. Y todavía valía algo, porque ya está grande, enfermo, ¿no? Era su última oportunidad. Era el nombre del Mayo Zambada. La leyenda alrededor del Mayo Zambada es brutal. Basándonos en esa propia leyenda que crearon las agencias de inteligencia y replicaron los medios de comunicación acríticamente, que es una narrativa viejísima, es una narrativa de más de 40 años, en donde nos han hecho creer incluso que los cárteles de la droga funcionan como tales. No, te topas con las enormes incongruencias de la misma. Hay un dato muy clave, mi querido John. El Mayo Zambada, la DEA supuestamente nos dijo, solamente tiene el registro de una vez una llamada telefónica. Solamente el registro, un solo registro de su voz. Cuando Vicente Zambada va a declarar en contra del Chapo Guzmán y le habla a su padre para avisarle. Y él le contesta, haz lo que tienes que hacer. Un hombre que tiene ese nivel de desconfianza, supuestamente, que supuestamente tenía alrededor de 30, 100 personas cuidándolo diariamente como tal. Un hombre que sabía perfectamente cómo se movía todo el entorno. ¿De verdad vamos a creer que lo chamaqueó el Chapito? O sea, me parece, llegó con 2 escoltas. Y que llegó nada más con 2, bueno, 4, 2 ¿no? afuera y otros 2 se quedaron. Y que cuando dijeron, oye, hay un cuarto oscuro, se fue a meter ahí un tipo que supuestamente no confiaba ni en su sombra. 2, te dicen que en un espacio aéreo, tú lo sabes mejor que yo, después del 11S, tú no puedes pasar una mosca en el espacio aéreo de Estados Unidos sin que ellos sepan, porque te tumban a la mosca. Y de repente apareció un avión en el espacio aéreo de Estados Unidos nada más porque sí, y se sorprendieron que traía el Mayo Zambada en el avión. Es decir, no es creíble lo que te están contando y va en contra de la propia narrativa que durante años le han hecho creer a la sociedad. Para mí es muy claro, el primer punto de análisis que yo tuve tiene que ver con el conflicto, con la competencia electoral de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump iba ganando en ese momento la narrativa en el combate a la droga, en el combate al fentanilo, que para la crisis que es de opioides, muertes, adicción, una madre, un padre, un tío que ha perdido un familiar, por supuesto que aparezca un hombre y te diga, alguien que te diga, yo lo voy a combatir así, voy sobre los que lo han provocado. Claro que son votos. Al agarrar al Mayo Zambada, al agarrar uno de los chapitos, los grandes responsables que tu lectura han dicho de la crisis del fentanilo, por supuesto que te gana votos y coloca a Kamala Harris en una situación muy diferente. Pero me parece que después de la presunta carta del Mayo, que me queda claro que él no le escribe, me queda muy claro por 2 razones. Una, tiene un componente jurídico muy claro, el secuestro. Jurídicamente decir secuestro a detención es muy diferente. El componente político, vi personas vestidas de verde. Pensé que era gente de Joaquín Guzmán. No. 2, me parece, el tema de Rubén Rocha. Yo no meto las manos al fuego por Rubén Rocha. Lamentablemente en Sinaloa la política del narcotráfico históricamente han ido de la mano desde Leopoldo Celis. Pero aquí el punto, ¿cuál es? El punto es que involucras al gobernador en una discusión que estaba prácticamente fuera de con qué finalidad lo haces. Hablas toda una cronología de tortura, maltrato, engaño del Chapito. Y al final, el único párrafo para mí que sí dicta el Mayo o sí autoriza el Mayo es cuando les pide a la gente de Sinaloa que no se pelee.
Si tú eres Ismael Zambada Jr. y te acaba de decir tu padre que lo torturaron, secuestraron, golpearon, lo traicionaron los de al lado, ¿qué hubieras hecho? ¿Por qué te está diciendo no hagas nada? Pues porque sinceramente no es tan grave como parece esta carta. Entonces a mí me queda muy claro que él no la escribió. Me queda claro que o fue el abogado o fue la propia autoridad norteamericana, que aparte esa carta viene a reafirmar lo que dijo Ken Salazar horas antes. Entonces estamos hablando de que para mí el Mayo cumplió su ciclo como tal, como lo han cumplido todos, porque esa es otra cosa, mi querido John. Hay un libro muy bueno que se llama La parábola de Pablo, y es un libro que aborda el tema de Pablo Escobar. Y en ese libro viene una frase que a mí me encanta: detener al narcotraficante, pero no el narcotráfico. El narcotráfico es un gran negocio, no lo puedes detener. No. Y en ese sentido han caído todos los narcos. Amado, el que me digan, Miguel Ángel Félix, Caro Quintero, Ernesto Fonseca, y de ahí para acá. El único que falta es el Mencho, que tarde o temprano también va a caer. ¿Por qué? Porque son personajes sacrificables completamente. Claro. No son personajes que tengan el control absolutamente de nada. En este momento le tocaba al Mayo Zambada caer y cayó, simplemente. Y aparte permitas que gira la rueda, porque tanto la DEA, FBI y todos necesitas justificar tu guerra contra el narco para que te sigan financiando, por supuesto, y para que la gente te siga creyendo tu narrativa, que tiene una intencionalidad, insisto, que es intervencionista completamente, ¿no? En México tendría que haber consecuencias jurídicas de la información que obviamente va a soltar el Mayo, que ya el Chapo seguramente ha compartido, mismo García Luna. Tendremos que tener ya enfiladitos en la cárcel aquí mismo un elenco muy amplio de políticos, empresarios, que son, como tú dices, los que verdaderamente mandan y lucran de este negocio, pero no lo veo. Difícilmente, mira, por ejemplo, lo veíamos hace unos días, cuando cae el Mayo, se entrega el Mayo, todos decían que tiembla Andrés Manuel por este presunto financiamiento de $2 millones en una campaña, que para aquellos que han estado involucrados en una campaña política saben que es una cantidad risible completamente. No, yo me preocuparía si fuera panista. En la época donde se empoderó al Mayo Zambada, donde se empoderó al cártel de Sinaloa, fue la época de Fox y Calderón. Donde ese cártel se convirtió en lo que es ahora, fue en la época de Calderón. Incluso en la época de Peña Nieto se crea el cártel de Jalisco Nueva Generación, con los remanentes de lo que era Ignacio Nacho Coronel, que hay versiones periodísticas de que lo crea el propio Genaro García Luna con la finalidad precisamente de que hubiera un pedazo de pastel para empresarios y políticos mexicanos, ¿no? Porque el cártel de Sinaloa respondía a los intereses incluso de las agencias norteamericanas. Entonces, hay muchos políticos que en el papel tendrían que ser señalados antes. Es lo que digo, sí, no hablo de los de ahora necesariamente, sino en no fue hace mucho tiempo, claro. 6, 10 años, esa persona estaba en el poder y hoy siguen caminando. Ahí. Hoy siguen en la política, Fox está en la política, Calderón está en la política, gente como Eduardo Medina Mora, gente como Rafael Maceo de la Concha, gente como la propia Marta Y algunos Sagún. sí han saltado a Morena además. Y unos andan por ahí. El caso, por ejemplo, palpable de un Germán Martínez. Germán Martínez era pues, el secretario nada más ni nada menos que de la Función Pública con Calderón y nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo el secretario de Seguridad Pública. O el propio Santiago Krill cuando Genaro García Luna estaba en la AFI. Es decir, el propio Alejandro Hertz Manero era el subsecretario de Seguridad, el secretario de Seguridad, sí, cuando se fugó supuestamente el Chapo Guzmán y ahora es el fiscal. Es decir, te topas con los mismos personajes quienes hoy por hoy tendrían que estar sumamente preocupados. El propio Javier Lozano, en fin, y no lo están supuestamente, o están fingiendo que no lo están. Y están tratando de cambiar la narrativa hacia lo que es Andrés Manuel López Obrador. Pero sí necesitamos, pues eso, un macroproceso, ¿no? Por supuesto. Sí necesitamos realmente que haya una rendición de cuentas del pasado. Hubo una consulta hace unos años que promovió el mismo Andrés Manuel con respecto al juicio a los expresidentes. Ganó el sí, ¿no? Sí, así es. Sí, ganó el sí y luego pues no pasó nada. Claro. Yo creo que muchos mexicanos sí queremos, no venganza, pero eso de perdón, pero no olvido, no sé si todavía es algo compartido por toda la población mexicana, ¿no? O sea, realmente queremos perdonar, ¿no? A todos los que han matado, asesinado, robado, y si lo hacemos, ¿no deja eso un antecedente de impunidad para el futuro? Yo creo que estamos en un proceso, pasa algo similar en Colombia. Yo insisto, para mí el jefe de jefes es Estados Unidos.
está involucrado, por supuesto, una cúpula militar en México, eso es un hecho. Hay una cúpula empresarial y difícilmente vamos a ver que se acabe con ese negocio. Creo que eso no va a pasar, no lo vamos a ver ni tú ni yo, esa es la verdad. Pero cuando hablamos precisamente de la justicia transicional, cuando hablamos precisamente de los procesos como tales, nos hace falta como sociedad, ha sido mucha violencia, ha sido mucha muerte. Y sí, definitivamente necesitas que haya personajes de peso señalados y responsabilizados. No puede ser posible que un hombre que fue capaz de criminalizar a un grupo de estudiantes que son masacrados en una fiesta, siga tan campante como si nada, dando comentarios vía Twitter y festejando en España. No es posible... Ya participando en un nuevo partido político, incluso ¿no? Ya quiso crear su partido político. Bueno, eso es como diría el maestro José Agustín, una tragicomedia. Pero, por ejemplo, eso de Calderón. Calderón tendría que estar siendo juzgado. ¿Por qué? Porque él estaba al frente de un gobierno que criminalizó a la población, que criminalizó la pobreza, que aplicó una necropolítica de control social. Es decir, es un personaje, Calderón, que más allá de tus fobias o filias políticas, por el tipo de violencia que se generó en su gobierno, tendría que responderle a los mexicanos. Y no solamente él, tenía que responderle todos y cada uno de los integrantes que estuvieron ahí metidos y que tomaron decisiones con base en esa falsa guerra en contra del narcotráfico. Entre ellos, insisto, personajes que hoy por hoy siguen jugando, por supuesto, en la cancha política y compitieron incluso en el pasado 2 de junio, ¿no? Y insisto, algunos incluso con Morena, ¿sí? ¿no? Sí. Y no estamos realmente hablando de eso públicamente. Yo creo que sí es muy importante retomar esa agenda, pues, de la justicia transicional, como lo comentabas, porque la nueva generación, lo veo en los estudiantes, los jóvenes, esta gran comunidad universitaria, es contradictorio porque por un lado son muy pro 4T, realmente no todos, hay una gran pluralidad, por supuesto, no quiero generalizar, pero sí esta generación, lo ves en las encuestas, siente que esta nueva época histórica, pues es por ellos, se les pertenecen a ellos, están emocionados por participar y estar creciendo como jóvenes dentro de esta nueva época histórica. Pero hay una falta de conexión de repente con las narrativas. La nueva generación tiene un chip muy diferente y están empezando a desesperarse con estas viejas formas, ¿no? Que luego se repiten dentro de este nuevo régimen, ¿no? Entonces, si no lo atendemos, si no generamos estos puentes, ¿no? Entre gente intergeneracionales y sociales, esto para mí es el verdadero peligro, amenaza a la continuidad de la 4T. No tanto la oposición, obviamente, por supuesto que sí. No podemos menospreciar el poder de los Estados Unidos, la oligarquía, el dinero, el poder, etcétera. Pero esa otra parte es como la parte más vulnerable, ¿no? Totalmente. Si tú normalizas prácticas de derecha desde la izquierda, pierdes la comunicación con aquellos que verdaderamente están convencidos de que se requiere un cambio de fondo. Y coincido plenamente contigo, yo creo que hay una generación de jóvenes que están muy involucrados, que están muy metidos, pero que obviamente necesitan ser escuchados y necesitan ser entendidos en todos los sentidos. No pasa nada más porque hagas TikToks o porque hagas campañas en la web o porque intentes hablar como ellos. Pasa porque comprendas lo que te quieren decir, pasa porque los escuches, pasa porque entiendas que ellos sí quieren un cambio de fondo. No se puede hablar de cambio y estarlo postergando, porque entonces aquellos que confiaron en ti son los que te van a dar la espalda. Mira el ejemplo palpable de lo que fue Argentina. Todo el mundo cuestionamos a Milei, las locuras de Milei, es un tipo para mí entreguista en todos los sentidos. Pero Milei gana con un voto joven muy importante. ¿Por qué? Porque los jóvenes se cansaron de las propuestas de, Sergio Massa era un caso, pero de los fracasos de un Alberto Fernández, de un caso, por ejemplo, de la misma Cristina, el caso, por ejemplo, de la derecha, que claro, genera un problema y luego te dice que lo va a solucionar, pero los jóvenes se cansaron de las justificaciones, se cansaron de los pretextos. Entonces, es determinante entender eso. Desde la izquierda tienes que dar respuesta a las demandas sociales de los sectores más vulnerables y que realmente representan al mexicano y a la mexicana de a pie. Porque si tú te enfrascas en solo solucionar cuestiones desde la cúpula, estás replicando los mismos errores que comete la derecha. Te invito, Esteban Jesús, en el programa Democracia, Justicia y Sociedad, que tengo el honor de dirigir aquí en la UNAM y que
donde participamos con este programa de televisión, pero hacemos muchas otras cosas. Creamos hace unos años el periódico de los estudiantes de la UNAM, que se llama Goya. Bueno. Y ya hemos publicado casi 3,000 colaboraciones de jóvenes de CCH, de prepa, de casi todas las facultades de la UNAM. Te invito un día a una presentación para que dialogues sí. con los chavos, porque de veras, cada vez que hacemos la convocatoria, hacemos alguna presentación, esta nueva generación no son el futuro, son ya el presente, presente claro. Y nos están marcando la pauta. Y un último mensaje, Jesús, 30 segundos a esta gran comunidad estudiantil de la UNAM. Yo únicamente les pediría que siguieran involucrados. Creo que entre más se mantengan involucrados, entre más se mantengan interesados y entre más exijan. Yo estoy convencido de algo, John. Todas las voces se tienen que escuchar, pero todos tienen que expresarse siempre. Nunca deben de tener miedo ni temor de expresar lo que piensan. Tienen que cuestionar, porque ese es el principal valor que tenemos como ciudadanos en una democracia. Cuestionar lo que no nos guste y exigir que nos lo expliquen para entenderlo. Entonces, mientras como sociedad sigamos cuestionando, y sobre todo los estudiantes sigan cuestionando, el país tiene un futuro bárbaro. Pues muchísimas gracias. No, hombre, John, honrado completamente, de verdad. Un honor para nosotros, de veras, que nos acompañes, un distinguido egresado de comunicación, de ciencia política. Espero que regreses pronto. Cuantas veces me invites, cuantas veces estoy por acá, no te preocupes. Muy bien, pues aquí estamos y gracias a nuestro muy generoso público, tan amable, que nos acompaña todos los domingos aquí en Tus Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días. No nos falles.